Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Sla y Alil. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el universo del espectáculo, donde las sonrisas abundan frente a las cámaras y la perfección se presume como una constante, pocas veces somos testigos de momentos de sinceridad emocional tan profundos como los que ha compartido recientemente Halil Brahim Ceylan. El actor turco, reconocido por su intensidad interpretativa y su imagen serena, ha roto con su habitual discreción para abrir su corazón en una entrevista que ha conmovido tanto a sus seguidores como a la prensa especializada. Lejos del estereotipo de estrella inquebrantable, Halil ha mostrado un lado profundamente humano, vulnerable, melancólico. En sus palabras hubo más que simples declaraciones, hubo un eco de tristeza, una reflexión introspectiva, y sobre todo, una confesión que ha dejado a muchos con un nudo en la garganta: por primera vez me siento viejo. Halil Brahim Ceylan no atraviesa una crisis profesional. Su carrera sigue en ascenso, con proyectos sólidos y un público que lo admira por su talento y autenticidad. Sin embargo, como él mismo lo ha dicho, no todo lo que brilla en pantalla es reflejo de lo que uno siente por dentro. En esta ocasión, el actor ha hablado desde la nostalgia. Ha expresado que se encuentra en una etapa de su vida donde observa el mundo desde una óptica más pausada, más reflexiva. Y en ese proceso, ha mencionado a alguien que ha sido clave tanto en su historia profesional como personal: Sla Turkoglu. Sla, actriz carismática, talentosa y de una energía contagiante, ha sido durante mucho tiempo compañera de Halil en proyectos televisivos y, según rumores persistentes, también una figura importante en su vida íntima. Aunque nunca han confirmado una relación sentimental, la complicidad que existe entre ambos ha sido más que evidente, tanto dentro como fuera del set. Ahora, Halil ha ido más allá de las especulaciones para hablar de ella con una franqueza desarmante. La veo tan luminosa, tan llena de vida. Ella se divierte, explora, disfruta cada instante. Y yo solo la observo desde la distancia, admirando su forma de vivir. Quisiera tener esa chispa, confesó en un tono casi poético. Estas palabras han tocado una fibra sensible en los fans, quienes conocen bien la historia compartida entre ambos y han seguido con devoción cada paso de su recorrido profesional. Para muchos, esta declaración fue más que una simple admiración, fue una muestra de anhelo profundo, de deseo de renovación, de reconocimiento del paso del tiempo. Halil no habla solo de la edad cronológica. Habla de un tipo de vejez emocional, de esa sensación de estar perdiéndose los colores de la vida mientras otros los abrazan con intensidad. Ver a Sla compartir fotos desde sus vacaciones, sonriendo bajo el sol, disfrutando del mar, rodeada de amigos, parece haber encendido en él un proceso de comparación inevitable. Sus fotos me hacen pensar en todo lo que ya no hago. En todo lo que me contuve durante años. En cómo el tiempo pasa sin pedir permiso, expresó. La honestidad con la que abordó este sentimiento ha sido destacada por psicólogos y analistas culturales como un ejemplo necesario de lo que significa habitar la vulnerabilidad en un mundo que idolatra la fortaleza. La respuesta del público ha sido inmediata. En redes sociales, los hashtags #fuerza Halil y #Halil desde el alma se volvieron tendencia. Miles de mensajes de apoyo inundaron sus perfiles oficiales. Eres luz, aunque no lo veas,
escribió una seguidora. A veces sentirse viejo es solo el primer paso para volver a nacer desde adentro, reflexionó otro fan. Muchos usuarios también compartieron experiencias personales similares, reconociendo que lo que Alil expresó es más común de lo que se piensa, pero rara vez se dice en voz alta. Además, numerosos colegas del medio artístico elogiaron su valentía. La actriz Demet Özdemir comentó en una publicación: "Tu sinceridad es una forma de arte. Gracias por permitirnos ver al ser humano detrás del artista". Las declaraciones han reavivado las especulaciones sobre su relación con Esla Turkoglu. Para muchos, sus palabras fueron un mensaje codificado dirigido a ella. Una forma de pedirle atención. Un intento de reconexión emocional. Un reconocimiento tardío de lo que significó, o aún significa, en su vida. Si bien Esla no ha respondido directamente, sus últimas publicaciones, alegres, despreocupadas, llenas de energía, contrastan de forma contundente con el tono melancólico de Alil. Esta dualidad ha sido interpretada por algunos como una distancia emocional creciente, mientras que otros lo ven como una invitación a que él vuelva a conectar con su lado más vital. A sus 41 años, Alil Ibrahim Ceylan no es un hombre mayor. Pero sus palabras no hablan de una edad física, sino de un peso interior acumulado. De experiencias, dolores no resueltos, sueños postergados. Y también, quizás, de amores que no se vivieron plenamente. Hay un momento en el que uno se da cuenta de que ha vivido mucho, pero ha sentido poco. O al menos, no con la intensidad que merecía, dijo. Una frase que, según muchos, resume no solo su estado de ánimo, sino también el de toda una generación que ha priorizado el deber sobre el deseo. Lo positivo de este momento es que Alil no se queda estancado en la tristeza. Él mismo reconoce que estas emociones, aunque duras, son también un llamado al cambio. Quizás es hora de comenzar a bailar otra vez, de ir al mar, de reír sin razón, expresó al final de su intervención. Sus palabras han dejado abierta la puerta a una nueva etapa. Una en la que pueda reconciliarse con su pasado, pero también abrirse al presente con una mirada más ligera. Porque en definitiva, nunca es tarde para redescubrir la vida. Y tal vez, al mirar a Esla, lo que en realidad está viendo es una parte de sí mismo que aún quiere recuperar. Alil Ibrahim Ceylan nos ha recordado algo que el espectáculo muchas veces olvida, que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano que siente, que sueña, que sufre. Y que incluso los más admirados tienen días grises, inseguridades, momentos de duda. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.